¿Cómo fue tu embarazo de Miquel? Cuéntame. Estábamos muy felices cuando nos dieron la noticia que estaba embarazada de Miquel, que de Miquel todo estaba perfecto, ¿no? O sea, el bebé venía bien, todo muy bien, no me comentan nada, pero le dicen a mi esposo, oye, parece que hay algo raro. Todos los estudios de Miquel salieron normales. Todos. Bueno, pues ya llega la fecha del nacimiento de Miquel. Nace Miquel y no me dan a mi hijo. Y se llevaron a Arturo a hablar con él, ¿no? Y entonces mi esposo me cuenta que le comentaron justo ahí, oye, parece ser que tu hijo trae síndrome de Down, ¿no? Llega el doctor y de una manera muy ruda, fea y espantosa nos dice, tu hijo trae síndrome con Down, no va a poder caminar, seguramente va a tardar. Hoy hablaremos de cáncer y de síndrome de Down. Una historia realmente increíble de resiliencia. Quédate en Vidas Atípicas. Bienvenidos. Hola Ivette, bienvenida a Vidas Atípicas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy, muy bien, gracias a Dios, con salud. Con salud. Ivette, cuéntanos, ¿en qué trabajas? Cuéntanos un poquito de ti. Ok, yo trabajo en seguros, tengo muchos años trabajando en el sector y soy mamá de 2 pequeños, Natasha y Miquel. Natasha tiene 12 años, Miquel tiene 10 años, con un maravilloso esposo que es Arturo. Y bueno, somos una familia de 4, ¿no? Gracias a Dios, ahí bien, con salud. Con salud. Ujú. Ivette, he tenido la fortuna de poder platicar con ustedes, de conocerlos, y pasaste por una situación muy, muy difícil Sí. en tu vida. Te embarazaste de Natasha y tienes a tu nena. Nace Natasha, bueno, primero, para concebir a Natasha, tardamos como 6 años, ¿no? También de esas veces que estás insistiendo, insistiendo y no pasa. Y fue como algo milagroso también la llegada de ella, porque cuando ya no sabía, o a mí me habían dicho, sabes que lo más seguro es que no vas a poder tener hijos, yo ya estaba pensando en adoptar, la verdad, honestamente. Eh, Como dicen, no sé, tendrá que ver, pero nos relajamos y llegó Natasha, ¿no? O sea, ya llevábamos literal 5 años buscando hijos y no. Llega Natasha un 24 de diciembre, o sea, que fue como Tu regalo de Santa Claus. mi regalo de Santa Claus. Y yo tenía ya 38 años, nos tardamos en que llegara. Y después, 2 años después, nace Miquel también, me vuelvo a embarazar, estábamos buscando el hermanito y justo se dio a los 2 años, como lo habíamos planeado, que me embarazara de Miquel. ¿Cómo fue tu embarazo de Miquel? Cuéntame. Bueno, ay, es toda una historia porque Miquel, bueno, estábamos muy felices cuando nos dieron la noticia que estaba embarazada de Miquel, Natasha 12 añitos, todos estábamos muy contentos y en el mes 6, en una de las revisiones normales que me hacían de, del ultrasonido para ver al bebé, ¿no? Casualidad que mi doctor me dice, pues si quieres, reviso también de una vez tu mamá. Al fin que yo decía, bueno, pero ya me la revisaste previo, ¿no? Y es rarísimo que una embarazada pues le diagnostiquen algo, no se enferme. No, doctor, yo estoy bien. Pero ese doctor me dijo, no, vamos a ver, ¿no? O sea, y en esa revisión, él revisa que hay algo raro, ¿no? Y entonces no me En dice la nada mamá. en la mamá. Sí, en la mamá, claro, porque de Miquel todo estaba Ujú. perfecto, ¿no? O sea, el bebé venía bien, todo muy bien. Y en ese momento no me comentan nada, pero le dicen a mi esposo, oye, parece que hay algo raro. Velo con la doctora, con la ginecóloga, porque hay algo como que no me gusta, pero no se alcanza a ver muy bien porque no es un tumor, no es nada así bola, ¿no? Que forme Ujú. una bola, como generalmente a veces pensamos y decimos, ah, el cáncer es una bola,
no necesariamente en la mama no se tiene que manifestar como una bolita o como un tumor, que era mi caso, ¿no? Y entonces pues ya nos vamos con la doctora, con la ginecóloga, me manda a hacer unos estudios, ya voy a hacerme unos estudios, Alfocam, una maravillosa institución que también la recomiendo muchísimo por temas de cáncer o para temas de cáncer. Pero en el momento que te dijeron, que veían algo en tu seno y te mandan al FUCAM, ¿no Ujú. pensaste, pues, ahí es para cáncer de mama? ¿No tuviste como que la Ay, inquietud? pero yo estaba, decía, no, que, o sea, yo estaba como muy incrédula, decía, no, no Ujú. va a pasar nada, o sea, yo creo que es un error, o sea, además me toco, no siento nada, o sea, estoy bien, Para mis descartar. rutinas. Yo dije, es para descartar, vamos al FUCAM. Y ahí en el FUCAM, inmediato, de hecho, me retiene el doctor y me dice literal así, oye, pues traes cáncer grado 4, o sea, ya está extendido, ya se fue incluso a los tejidos y pues te tenemos que quitar la mama. O sea, es mama por ahora y después vamos a ver el tratamiento que sigue, que pueden ser radiaciones, quimioterapia, etcétera, ¿no? En ese momento, o sea, no, pues realmente yo decía, oye, pero te estoy embarazada. No, no, me decía a mí tu hijo no es el paciente, eres tú la paciente. ¿Así te Así decían? decía, ¿no? Oye, pero estoy embarazada, ¿Cuánto tiempo tenías de embarazo? 6 meses de embarazo. Y entonces yo le decía: "Oye, espérame, vamos a esperarnos un mes, 7 meses a que mi hijo nazca y después me hago todo lo que quiera", ¿no? Porque yo pensaba, dije: "No, bueno, pues operarme embarazada, pues no lo concebía". Y me decía él: no, si nos esperamos un mes te vas. Es más, no sé cuánto más vayas a durar casi, casi, porque realmente tu cáncer ya se extendió, ¿no? O sea, necesitamos hacer más pruebas, más estudios, ver hasta dónde, se extendió la mama, porque el tipo de cáncer que tenía yo era un intraductal y no era exactamente un in situ, que le llaman, o sea, algo que está focalizado en sitio, sino que se veía por todos los conductos de la mama. Entonces, no era como lo focalizo, quito este pedacito y ya todo está bien. Entonces, dijo: "Me te tienen que operar ya, en este momento", y bueno, pues, en ese momento nos movimos, mi madre, gracias a Dios que siempre ha estado ahí conmigo, ella me apoyó mucho pues, también mi esposo, obviamente, pero estábamos con mi nena de 2 años, entonces tuvimos que repartirnos, mis suegros con mi hija, ¿no? También, y mi mamá, mi esposo y todo, pues, acompañándome a hacerme todos los estudios pertinentes para la operación que tenía que ser ya. ¿Y qué garantía o qué podría haber consecuencias en el embarazo Sí, con el bebé? Porque no tenías la gestación completa. exacto. Entonces, ¿qué te comentaban los médicos? Pues mira, los médicos me decían que el bebé no era el paciente, que era yo la paciente. Ellos como ginecólogos se enfocaban en ti. Sí, exacto. Entonces, ¿Y tú qué sentías al momento no, de ya me que no le acuerdo daban ahorita. importancia a tu niño? Y Sí, es qué difícil. horrible, fue muy, muy difícil porque, pues, tú sabes que para una madre estás con tu bebé en el vientre y dices: "No, él es primero, siempre un hijo va a ser primero", tú lo sabes. Entonces, en ese momento, pues, de verdad que, no sé, me enfoqué mucho en rezar, en Dios, tener fuerza de voluntad. Creo que, hubo muchos ángeles a mi alrededor. Siempre he pensado que en los momentos más difíciles hay ángeles a tu alrededor. Y todas esas personas que estaban ahí, que me acompañaron, me dieron mucha fortaleza, ¿no? Y en ese momento me decían: "Pues espérate, sí, una cosa a la vez". Y es real, cuando tienes estas 2 cosas que, bueno, yo estaba todavía ni sabía del síndrome de Down, cabe mencionar que, de mi pequeño, que venía justo con síndrome de Down, no teníamos un diagnóstico. En ese momento, para mí, lo único que me decían era: "Pues tu bebé está bien, tu bebé está bien y tú eres la paciente, tu hijo no importa", ahorita casi, casi.
Por más que intenté alargar o aplazar la operación, en todos los diagnósticos con los doctores que consulté me decían que no, que tenía que hacer la operación y que la operación, al ser iba a ser, una mastectomía radical, es decir, que te quitan toda la mama, y a mí incluso me quitaron tejidos también de la axila y un poco más atrás, porque, pues, ya se había extendido también este tema. Eh, Me decían, pues, tiene que ser además una piensa que va a ser una, anestesia General. general y, eh y bueno, eso es lo que me decían todos, lo que me recomendaban en el momento, pero yo decía: "Bueno, una anestesia general, embarazada, ¿qué le va a pasar a mi Ah, bebé?". claro, claro. Finalmente, como siempre he dicho, Dios es muy grande, el día de la operación en la sala, se acerca un enfermero y me dice: "Oye, pues ya es el momento". Yo le dije: "Oye, necesito que me hagan una anestesia local porque traigo a mi bebé", ¿no? Tú querías que fuera local, Sí, no querías no arriesgarlo, quería arriesgar. pero, perdón, retrocediendo un poquito, Sí, hasta los 6 meses de embarazo, todos los estudios de Mikel salieron normales. En todos. ningún momento, ¿te hicieron el estructural? Me hicieron el estructural, y en el estructural estaba bien, todo estaba ¿En ningún perfecto. momento te dijeron que no coincidían las medidas o que No, nada. o sea, jamás te comentaron que podía venir tu bebé con No, síndrome de Down? En ningún en momento. ningún momento. Y estás pasando por el cáncer de mama y tu bebé venía con síndrome de Down. Sí, pero en el tema, o sea, algo increíble ahí, eh, fíjate que te decía que me encuentro personas en la sala de operación y en este caso este enfermero, y le pedí, le dije: "Oye, necesito que por favor sea, local". Local, Me dijo: "Mira, aquí dice que debe de ser general. general. Para que yo lo cambie, pues hay que hacer una serie de papeleo, bla, bla". Dije: "No importa, aviéntatelo ya. Ya en este momento, échame la mano, por favor". Bueno, le rogué. El cuate dijo: "Güey, yo tengo una esposa y creo que haría exactamente lo mismo que tú, porque tenemos hijos, y haría lo mismo que tú", y me ayudó. Y él, El enfermero. el enfermero, el anestesiólogo, Ah, sí, okey. perdóname, Ajá. el anestesiólogo autorizó la anestesia local y fue maravilloso porque le pude hablar a mi hijo mientras me operaban. Ay, qué lindo. Entonces, eh, el doctor que me operó de cáncer por el tema del cáncer, juntó también perinatólogos, pero lo más allá de todo este tema de la ciencia, que había perinatólogos y todo, yo le estaba hablando a mi bebé y el anestesiólogo que estaba ahí también me estaba hablando, le hablábamos al bebé y Mical se movía y todo, y entonces, pues sí, sientes todo, cómo te mueven, te quitan, escuchas absolutamente todo, pero en ese momento me enfoqué en mi hijo y creo que ese fue, si tú quieres verlo así, si eran 2 temas en el momento de embarazada con el cáncer de mama, pero, siempre va a haber una luz, algo que te impulsa a seguir adelante y decir, bueno, no, en ese momento era mi hijo y a segundo plano pasó lo del cáncer, ¿no? Tú no Yo soy muy espiritual y te voy a hacer un breve comentario. No, nunca perdiste la conexión con tu hijo, ¿sabes? Sí tenías ángeles a tu alrededor, pero la conexión Sí, energética que tenemos en el embarazo, tú nunca la perdiste. sí. Algo te dijo: "Yo quiero seguir conectada con mi hijo", y te felicito. Qué bonito lo hiciste. No, sí, fue maravilloso porque, pues sí, de verdad, Mikel se movía todo y seguíamos. De hecho, hay una parte donde estoy yo en el hospital previo a la operación. Y esa conexión que tú dices, a pesar de todos los problemas y situaciones que la vida te pasa, las tormentas, etcétera, pero la conexión con los hijos no se debe de perder nunca. Nunca. Previo a la operación, estaba yo en la sala, me acuerdo en el pasillo, y estaba Natasha de 2 años. Todas las noches yo le cantaba, ¿no? Entonces, esa vez, pues, me ausenté toda una semana primero por todos los estudios, estaba en el hospital, y todas las noches le cantaba, ¿no? Me lo pasaban en el teléfono y le cantaba su canción. Y esa noche previo a la operación, pues yo decía: "¿Qué tal si es la última?", ¿no? O sea, bueno, te pones a pensar 1000 cosas y le cantaba yo en el teléfono
y me acuerdo que se acercaron unas enfermeras, me abrazaron y bueno, yo me solté a llorar. O sea, que Sí, fue claro. algo de si dices, esa conexión no la debes de perder. Por dentro a lo mejor estás como madre que te rompes, Ujú. pero con tus hijos finalmente ese amor te transforma todo este dolor o esta cosa que estás pasando por detrás, como que te transforma, ¿no? Te transforma el amor. Son un puente maravilloso. Bueno, así lo viví yo con ellos en ese momento. Un motor increíble, en Un realidad. motor maravilloso. Y pasa, ya, bueno, pasa la operación. Gracias a Dios pude en la plancha estar hablando con mi hijo. Nace Miquel. No es cierto, ahí no nace, me quita la mamá, perdóname. Esa fue para la mamá, esa operación, para quitarme todo. Y curiosamente, también soy muy espiritual, pero hay un doctor, y lo voy a hablar creo que por primera vez en público, casi no lo hablo nunca porque tú sabes que estas cosas la gente a veces no las cree. Un doctor se me acerca en la noche después de haberme quitado todo y me dice, todo va a estar muy bien, se sienta a mi lado, tipo 2 de la mañana, 3 de la mañana, se sienta a mi lado y me dice, todo va a estar bien, ¿cómo te sentiste? Muy bien, doctor, muchas gracias, pero es que le cuento, mi hijo, mi hija y todo lo, tranquila que todo va a estar bien. Y tu hijo también está muy bien. Eres bendecida, estás muy bien, las pruebas porque de ahí me tenía que esperar días para saber el resultado de cuánto se había infiltrado, qué tanto, ¿no? De todas estas cosas, O sea, este, ¿hubo pruebas para tu bebé posoperatorios? Para también saber qué bien. hubo pruebas Ajá. posoperatorias y pues estaba bien. Pero resulta ser, Vero, que me dicen, después dice, llega el doctor de la mañana y le digo, oiga, ya llegó el doctor de la noche y me dijo que todo estaba bien, que los resultados de mi prueba todo súper bien, de la mama, que estoy bien. Y me dice, no, no, ¿de qué estás hablando? Esto se fue al laboratorio y tardó una semana o 3, 4 días. O sea, eso no puede ser. Digo, pero es que vino tal doctor en la noche y me dijo que salió bien y que todo está muy bien. Y bueno, ya me dijeron, no, 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 pues no, se fue el doctor, pero yo insistía, dije, pues es que sí, lo Ujú. vi. Después con las enfermeras, resulta ser que esa visita nunca ocurrió, no hay registro de visita. Bueno, o sea, eso De que me haya atrevo a hablarlo en ajá. público porque mucha gente va a ser como escéptica Sí. y cuando lo he platicado a veces así como que entre, no, lo escuchan y no lo escuchan, pero fue maravilloso para mí, eso me impulsó, Vero, porque él me dijo que todo estaba muy bien, ¿Fue el ángel que se te manifestó? Todos al nacer nacemos con nuestro ángel. Yo estudio Los Ángeles. Entonces, era que tu ángel que se te sí, manifestó para decirte que todo estaba bien. y creo que yo me agarré de esa idea, me agarré de ahí fuerte, dije, todo está bien, todo está bien. Y ese cáncer de grado ya súper avanzado, que ya no tenía porque iban los doctores y decían: "Esto ya se fue al pulmón, esto ya", o sea, veían los estudios y decían: "No, Te es que es daban el el peor intraductal". panorama. El peor panorama, o sea, el peor de verdad de, reincide, a lo mejor esto se va a expandir, o sea, era lo peor. Pues, acto seguido yo escuchaba, pero me aferraba a mis hijos. A ese amor de, Ujú. como dices tú, que te conecta con ellos, te transforma y te lleva y te impulsa. Y pasa el tiempo, pues sí, me operan, me quitan esto. Pasé, la verdad, unas semanas ahí difíciles porque con la panza y traes unas mangueras acá, muy incómodo, no traía la operación, no me podía ir de lado, y fue muy difícil también todo ese periodo posoperatorio. Bueno, hasta ahí termina este periodo donde fue también muy complicado con la panzota, este, y te digo, ¿no? Que los puntos, estar yendo a citas con los doctores, que te den los peores panoramas. Y después de que, te hicieron, mastectomía, Fue la mastectomía radical y me dijeron: "No podemos", un doctor me dice: "Mira, tenemos que evaluar qué sigue después", que es radioterapia, lo que me estaban diagnosticando como tratamiento, perdón.
Pero, me dijeron: "Pues ve, ten tu hijo, o sea, ya te quitamos esto, y después de que tengas al hijo, ya seguimos con la segunda parte de lo del cáncer", ¿no? ¿Y no sentiste ahí como un poquito de tranquilidad de que, bueno, voy a tener el espacio para que venga mi bebé? Sí, aunque fue muy difícil porque estaba con todo lo posoperatorio, Sí, y claro. la panza, y también vigilando a Mikel, y fue y nuevamente más estudios y más cosas para Mikel, y todo venía perfecto. Y bueno, pues ya llega la fecha del nacimiento de Mikel. Yo estaba muy débil por la Term operación. ¿Terminaste los 9 meses, las No, 39 semanas, 40, no? no pudimos esperar todo y nace, poco antes de cumplir los 8 meses y Semana sí, no me acuerdo la semana 32, exactamente, 34 semanas. 34 Ajá. semanas. Entonces, estando ahí, ya para que me operen, pues sí, estaba muy débil porque había perdido mucha sangre en la otra En la operación. operación. Y en ese momento me iban a hacer cesárea, entonces también se complicó un poco, ya te imaginarás que si las transfusiones, que lo que requería, etcétera. Sí, claro. Yo me sentía bastante mal, bastante débil, honestamente, ¿no? Y llega el día de del nacimiento de Mikel, nace Mikel y no me dan a mi hijo. Entonces, tú sabes que cuando no te dan a tu hijo en el momento así dices: "Bueno, ¿qué pasa? Quiero ver a mi hijo". No, no me lo daban y no me lo daban. Y entonces ¿Entró tu esposo al parto sí entró Arturo al parto. y no te lo dieron? No, ¿Presentiste algo? pero siempre ¿Sentiste? sientes algo, ¿no? Sientes algo como madre, ¿por qué no me lo dan? Y se llevaron a Arturo a hablar con él, ¿no? Y entonces mi esposo me cuenta que le comentaron justo ahí: "Oye, parece ser que tu hijo trae síndrome de Down, ¿no? ¿Le decimos a tu esposa o mañana o cómo?". Y, pues me dicen al día siguiente, porque yo seguía preguntando por mi hijo, ¿no? Oye, pues quiero verlo. Y cuando Y en el llega el momento que doctor, nació, ¿no tuviste comentario ni de las nada, de nadie, nadie? nadie, nadie me dijo nada. Al día siguiente sí dormí porque estaba muy cansada. Llega el doctor y con una, ya sabes, de una manera muy ruda, fea y espantosa, nos dice: "Tu hijo trae síndrome con Down, no va a poder caminar, seguramente va a tardar mucho en caminar, va a tardar si camina", ¿no? Casi, casi. Entonces, tú te quedas con el no va a caminar, ¿no? No va a poder comer solo o va a necesitar ayuda. Yo dije: "No", te ponen el peor panorama, un Pero desconocimiento total. alguien te había dicho que tenías una maldición, algo Ah, así. sí, te platico, espérame. Entonces, Ujú. es que previo a eso también mi doctora, cuando ya salgo de la plancha de la cirugía de que De la nace mi hijo cesárea. de la cesárea, le dije: "Hoy, doctora", le agarré la mano a mi doctora y le dije: "Ya, gracias a Dios, ya pasé todo lo más difícil, ya lo pasé, o sea, ya me operaron, ya nació mi hijo está bien, y pues ahora lo que siga, pero ya di ese brinco que usted me dijo que iba a estar muy complicado, ya lo di". Ay, no, Ivette, yo creo que traes una maldición, ¿eh? Yo me quedé así, ¿pero por qué? Te tienes que ir a hacer una limpia, ¿eh? O sea, no, de verdad. Pero de una forma tan fría, ¿no? Que mi mamá sí estuvo a punto y me dijo: "Oye, vamos a demandarla, no puede ser, o sea, que tenga ese trato contigo". Pues te quedas así, bueno, porque traigo una maldición, ¿no? O sea, ¿qué es? O sea, ¿qué pasó? Y ya se me llevan, porque yo iba en la plancha, así, y ya me dejan en la camilla, y pues, obviamente, yo, pues, estaba pensando, ¿qué pasó, no? O sea, una maldición porque, pues sí, traía yo el cáncer y estaba embarazada, pero ya nació mi hijo, ¿ya cuál maldición? Y entonces, pues, luego viene el doctor y me remata con toda esta información totalmente sin fundamento, ¿no? O sea, diciendo cualquier tontería, de verdad que no es real del síndrome de Down, ¿no? Ahí es donde todas las mamás de niños especiales pedimos la empatía y la humanidad por parte de los médicos que no tenemos, Sí, porque hay miles de historias a donde las maltratan y dan
los diagnósticos de esta manera tan inhumana, ¿no? Sí, de verdad que sí, pedimos encarecidamente que se involucren con los papás que tenemos hijos con síndrome de Down para que vean cuál es la verdadera historia de un niño del tener un hijo con síndrome de Down. Y, y ahí, hasta ahí, pues este señor obviamente no sabía nada del síndrome de Down, ¿no? Absolutamente nada. Entonces, cuando me dice eso, pues sí, rompí en llanto, pero sí, terrible, porque Claro, además claro. me dijo cosas que no eran reales, ¿no? Y hay mucha ignorancia, y claro, pues yo no sabía también qué significaba el síndrome de Down. Lloré, lloré mucho, se me abrió, me acuerdo que se me abrió la herida, bueno, fue muy complicado porque además, lo más complicado, lo que me dolió espantoso fue que me dijo, traía un tema con el corazón y no sabía, y que ese tema del corazón iba a requerir operación ya, mi hijo. O sea, que en ese momento se lo iban a llevar al hospital a operar el corazón, a un lugar a operarle el corazón. Eso me volvió loca. Y yo dije, no, no, o sea, ¿cómo a mi bebé recién nacido le van a hacer una operación ahorita A corazón abierto. corazón abierto, ¿no? Y, y eso fue lo que me puso todavía peor, ¿no? Y entonces dije: "Pues está", yo creo por eso dijo la maldición, ¿no? O sea, como que en ese momento, imagínate, de verdad Te traía bombardearon con demasiado. me bombardearon demasiado. Eh, creo que, ahí esto, Arturo fue un gran pilar en ese momento, me dijo: "Oye, ten fe, todo va a estar bien", ¿no? Y me acordé del doctor. Me acordé de ese ángel que me dijo: "Tu hijo está bien, todo va a estar bien". Y claro, pues te caes en un momento, como hablábamos hace rato, de repente te caes, tocas fondo y luego después están estos ángeles que te impulsan y dices: "No, tengo que seguir, o sea, yo sé que todo está bien". Fue muy difícil, Vero, muy, muy difícil en ese momento, porque no sabía a lo que me enfrentaba, no sabía que iba a venir con el cáncer. Qué tratamiento seguía, qué iba a pasar con mi hijo, o sea, todo tu mundo de repente se desmorona, ¿no? Porque simplemente dices, ¿cómo seguir con todo esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué sigue? ¿No? Em, pues después de ahí me acuerdo que salimos y íbamos, nos la vivimos entre hospitales con Miquel, pero no dejé que operaran a mi hijo. Sí le dije a Arturo, no, no quiero que operen a mi hijo, o sea, quiero tenerlo, algo me decía que lo quería tener, lo quería abrazar, ¿no? Claro. Quería verlo, antes que todo una madre lo único que quiere es tener a su hijo, esté como esté, ¿no? O sea, ¿Tú tenías alguna idea o tenías alguna información sobre el síndrome de Down? nada, Vero, nada. Lo único que sabía era lo que te enseñan en biología en la secundaria del síndrome de Down, pero ahí jamás te dicen nada más te dicen las características, trisomía 21, ¿no? El famoso trisomía 21 y en general te dicen las características físicas y lo que hacen y no hacen, así de, es todo lo que te dicen del síndrome de Down. Y entonces, eso para mí era, pues, más lo que dijo el doctor, más lo que me dijo la doctora, pues dices, híjole, que si es una maldición o qué, ¿no? Creo que creo que fue mucho con demasiado. El hecho Bastante. de por todo lo que estabas pasando, y siquiera tener tantita humanidad, ¿no? De decir, es una paciente con estas características que viene pasando por una situación médica complicada, y ahorita en su parto está viviendo esto, pues hay que ser un poquito más Uy, empáticos, no, ¿no? eso no existe. Y desafortunadamente te tocó vivir, pues, situaciones muy difíciles con los médicos. Y yo veo esas series de Grey Anatomy o Good Doctor y veo Ay, cómo sí, luchan por ser los mejores y saber lo mejor. Y digo, ¿por qué en este país no tenemos esa empatía claro. y esas ganas, las ganas de los médicos de querernos apoyar realmente como necesitamos que nos apoyen? Exacto. Ahí en el hospital llega una persona y me dice: ¿te traigo un tanatólogo? Así, literal. Y yo, imagínate con todo esto que No, estaba viviendo, así se para y: "¿Te traigo un tanatólogo?". Y yo: "¿Pero por qué?". Yo eso lo asocias con la muerte pero además y todo. además un hospital particular te cobra Sí, carísimo carísimo. y aparte
les pagas porque te maltraten y eso es violencia psicológica. Es violencia Y psicológica, entonces, sí. qué triste que tú les pagues porque te den un trato de esa manera, ¿no? Y mira, todo después de ahí, empezó a venir, digo yo, como la luz, ¿no? Esa luz que de repente como que todo se va acomodando, las cosas teníamos que tomar decisiones muy importantes, porque, claro, venían muchos temas de tanto operaciones de Mikel, que nos habían dicho que sí o sí iba en algún momento se iba a tener que operar, existía una gran probabilidad, terapias, revisiones, si de entrada nos decían: "Tienes que ir al hospital a saber si tu hijo escucha, si tu hijo, no tiene un problema con", de todos los temas comunes que son de los niños con síndrome de Down, ¿no? Bueno, del corazón ya sabíamos que sí, ya nos Ujú. habían dicho. Eh, y si escucha, y el tema hormonal, y bueno, pruebas, y pruebas, y pruebas, y pruebas, que Arturo tuvo que dejar el trabajo, ¿no? Porque teníamos que tomar una decisión de quién iba a ver a nuestro pequeño, si iba a ser, pues nuestros padres no iban a poder, ¿no? O sea, definitivamente ellos se les iba a estar complicando llevar a nuestro pequeño al hospital y estaba Natasha, ¿no? Mi chiquita de 2 años, o sea, iba a ser bastante complicado, así que decidimos reducir la economía en ese momento y decir, pues yo sigo trabajando porque además yo traigo la póliza de gastos médicos, ¿no? Y con tanto tema de salud, no me puedo salir. Y Arturo deja su trabajo. Sí, deja su trabajo y él se Híjole, dedica a qué Mikel difícil. en ese momento. Estás entonces en un Tú no momento. dejaste de trabajar Yo no dejé de entonces, o trabajar. sea, con cáncer, una cesárea, con un niño recién nacido con síndrome de Down y no dejaste de No trabajar. dejé de trabajar, pero ahí viene otro ángel, que es mi jefe en ese momento, que me dice: "Oye", y pues te digo que la gente, o sea, hay ángeles, ¿no? Y ve, arregla tu situación, no te preocupes, aquí tienes tu trabajo seguro, sal, ve, haz lo que tengas que hacer, eh, haz todo lo que tú tengas que hacer y no te preocupes que aquí está tu trabajo, pero pues claro que tienes que Que cumplir, ¿no? cumplir, claro, para generar. Tienes que generar algo. Y sí me ayudó mucho, mi jefe de entonces, pero, también, pues, estás con el tema de la presión, ¿no? Bueno, pero Vero, yo no, te lo juro que para quitarme también estaba yo con mis hijos en un momento cuando estaba yo embarazada y traía lo del cáncer, de esas veces que dices: "¿Qué hago?". Porque todo ocurre por algo, ¿no? Yo empecé a cambiar mi alimentación también, empecé a cambiar absolutamente todo, como tú, o sea, la tortillita, la no sé qué, la tortillita de, vegetales o el agua alcalina, y en ese momento me empiezo a meter con el tema del agua alcalina y empecé a vender agua alcalina también. Entonces, yo trabajaba, pero vendía agua alcalina y hacía muchas cosas para poder, eh, salir adelante, estar de una Pero manera tú, Ibe, positiva. tú, tu persona, tu espíritu, tu cuerpo, ¿dónde lo dejaste? Ay, qué pregunta. Es que, en verdad, al Este, ser madres cuidadoras sí, nos olvidamos de nosotras, sí, totalmente. pero no quiero ni pensar, o sea, todo lo que tuviste que pasar teniendo la situación del cáncer de mamá, acabando de parir a tu niño con síndrome de Down y tu esposo sin trabajo, o sea, tu espiritualidad, ¿cómo le hiciste? Dios, me agarré de Dios, de ese comentario que mi ángel me hizo que todo estaba bien. Me agarré también de mis hijos, por supuesto. Y bueno, después hay un capítulo después también que es largo, porque de ahí vienen operaciones de Mikel en el hospital, nuevamente, ¿no? Casi se nos va Mikel en mis brazos, terrible. Pero quiero regresar a ti un poquito, Ay, y sabes que quiero, amo a tu hijo, pero quiero ajá. regresar. Tú, tus terapias, que si yo te dieron quimio, te Ah, dieron bueno, radio, ¿cuál fue tu tratamiento? te Okey, platico, mi Vero. termina la cesárea, pero sigues tú. Pasa eso y yo seguí trabajando. Entonces, con los doctores en el hospital que me estaban tratando,
Me dice: "Oye, ¿sabes qué? Que tu caso se va a elevar al comité médico, porque vamos a ver, es como un garbanzo de a libra, el cáncer paró". O sea, así me dijo. Entonces, fue una cosa extraordinaria, y sí es un garbanzo de libra, porque si te damos Terapia. radioterapia, todo Ajá. ese rollo, o sea, hay quienes dicen que sí, que debes de continuar, pero parecería que el cáncer paró, como que se hubiera detenido, o sea, y ya no siguiera. Y entonces, casi era como una elección, ¿no? De o confiaba en la ciencia, o confiaba también en lo que yo sabía, y Dios, a través de personas y de ángeles, me decía que todo estaba bien. Y fíjate que en ese momento, dijimos mi esposo y yo: "Vamos a tener fe", ¿no? Sí fue es uno de los cánceres más feos, terribles, pero ni los doctores explican por qué paró, ni ellos explican, o sea, qué fue lo que ya no continuó, o sea, porque avanza tan rápido, Vero, que Sí, va pum, 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 pum. Y este doctor, me acuerdo, decía: "Eso es un garbanzo de a libra, es inexplicable. Te correspondería radioterapia o algo así, pero lo estamos elevando al comité porque mira". Y entonces él decía: "Pues casi es como una decisión, ¿no? ¿Quieres hacerlo o no? ¿Quieres hacerlo?". En mi experiencia, pues ellos siempre te van a recomendar que lo hagas, ¿no? que tomaras la radioterapia. Que tomes ¿Y qué radioterapia, decisión tomaste? que no, que no, decidí que no. Y eso sí, me aferré a muchos temas, ahora sí, y espirituales, ¿no? Leí demasiado sobre todo el tema, es que a mucha gente no le gusta, ¿no? Pero pues es real, el positivismo es algo, es una escuela, sí, el positivismo, muchos lo ven como escuela, muchos lo ven como, este, algo espiritual, si tú lo quieres ver así, pero creo que tiene mucho que ver en el tema, incluso energético, desde mi punto de vista, ¿no? Eh, y eso me ayudó bastante. Bastante, porque todos los libros o cosas que veía yo me acuerdo que leí libros de Tania Karam, de alcancé a leer algo de Joe Dispenza, o sea, yo me agarraba de todo lo que me decía, cómo podía transformar las cosas, cómo podía llevar de un estado a lo mejor deplorable a algún estado físico y energético bien. Y de ahí me agarré y, pues, entendí que también era la alimentación. Cambié mi alimentación, cambié muchísimas cosas, cambiamos muchísimas cosas en ese sentido, y muchos me han preguntado: "Pero, ¿cómo le hiciste para el tema del cáncer?". O sea que, pues claro, yo agarraba que me decían: "Hojas de guanábana", Sí. pues eso hacía, hojas de guanábana, el eso hacía que el Inmunocal, que el factor de transferencia, y sí, gasté mucho dinero porque no te creas, tampoco es No, barato, O sea, carísimo. es carísimo. No hay dinero que alcance. Y la póliza de gastos médicos eso no te lo cubre. Sí, Ese es claro. otro problema, Sí. que todo lo naturista Y aparte tienes que pagar, deducible y coaseguro, ¿no? No es de que te cubran y no es de que te absolutamente cubran todo. todo, pero, pues, de entrada, todo esto como tratamiento, porque yo, pues sí, me moví con varios homeópatas y todo, como decían: "Oye, ¿y si me lo pones como tratamiento así?". Iba con mi broker de la póliza y me decía: no, eso no entra, y eso no entra". Y entonces, pues, ni modo. Eso ya, lo teníamos que pagar de nuestro bolsillo, y estaban las terapias de níquel, que tampoco entraron en la póliza de gastos médicos. Entonces, ahí ya viene el tema de níquel, Ahí ya todo viene lo el tema me de níquel. el me todo el tratamiento médico que él requería. ¿Qué fue lo primero que tuviste que hacer con níquel después del diagnóstico, Ivette? Bueno, primero abrazarlo mucho. Ay, mi vida. Teníamos que o sea, sí, no lo tuve una semana conmigo porque se quedó en el hospital en observación. Y era muy difícil, y me sentía además físicamente agotadísima, eran las 2 Claro. operaciones, no créeme que no podía, traía muchos temas también gástricos, no me podía ni mover. Arturo lo estuvo yendo a ver, y lo alimentaba, ¿no? Y me platicaba, mira, y no sé qué. Y entonces ya en cuanto pude,
En cuanto realmente pude, que fue justo el día que ya lo daban de alta, fui a ver a mi bebé y lo abracé y bueno, yo lloraba con él, lo abrazaba, em, rezaba con él, oraba con él y yo le decía: "Hijo, vamos a salir adelante, vamos a salir adelante, vas a estar bien, tu corazón va a estar bien", que era lo que más me preocupaba, la verdad, el tema de su corazón, porque ese sí es algo, pues, que si no se lo nos decía el doctor, o sea, puede tener problemas, no va a crecer y muchas cosas en su desarrollo si su corazón no se compone, ¿no? Si no se compone esto, con lo Que que es una característica es una de la característica. Trisomía trisomía 21, 21, que el 63% de los niños con síndrome de Down nacen con problemas es cardíacos. correcto. Ujú. Y pues bueno, estuvimos en seguimiento y a informarnos. Compramos muchos libros del síndrome de Down. Ay, no, Berito, todos los tiré, los hice a un lado. Dije: "No", porque nuevamente todos, decían sobre las características físicas, fisiológicas. Algunos decían incluso que, em, pues, casi como que tienen problemas, me acuerdo uno, ¿no? Mentales. Dice: "¿Problemas mentales?". Sí, Qué desafortunadamente terrible. no es bueno tanta información en Internet o en los Sí, libros, y tampoco es bueno la avalancha de información, porque mucha hemos aprendido en el camino de la neurodivergencia, de la discapacidad, pues que un diagnóstico no es pronóstico, ¿no? es correcto. Hay estadísticas como que también el cuarenta y tantos por ciento de niños con síndrome de Down también padecen de autismo o de Sí, algunas otras condiciones, pero realmente lo que podemos aconsejar a estas madres que tienen que vivirlo, ir paso a paso para que no se saturen de sí. información errónea. Totalmente. No, pues bueno, eso lo descartamos totalmente. Y yo dije: "No, yo quiero aprender por mí misma qué es el síndrome de Down, no por lo que me digan los libros, ni por lo que me digan los doctores, lo que me quiero entender yo hasta dónde, o sea, yo topar con pared, ¿no?", como dicen. Y mi esposo estuvo de acuerdo y me dijo: "Arturo, sí, sí, no", también no le gustó. Y entonces empezamos con todo el camino del síndrome de Down, ¿no? Que es terapias, que es hospitales, de pequeño nos salíamos de terapia, bueno, mi esposo, porque yo tenía que trabajar, de las terapias, los hospitales, y ya pues él me iba informando, ¿no? ¿Y a qué edad le hicieron la primera cirugía? ¿Cuál fue la primera A los intervención que 2 le años. hicieron a Mikel? A los 2. A los 2 años, y fue, fue muy feo porque se le complicó. Primero le tuvo una influenza, entonces son pequeños que se enferman al principio mucho, Constantemente. constantemente. Ya es cuando ya se me estaba yendo mi niño, que te decía yo que lo traía en los brazos, se le cerraron los bronquios, fue terrible, y en ese momento, como loca, yo quería una ambulancia, Mm, ¿no? Este, fuimos a un hospital ahí cerca que lo asistieran con oxígeno, pero no reaccionaba, y me salgo yo, es lo que te digo, ¿no? Las madres de veras como ujú. somos, ¿no? Me salgo a la calle, ¡una ambulancia! Porque mi hijo Sí, se me claro, iba mi la hijo, y desesperación. entonces, nuevamente Arturo, de verdad, ahí estando, tranquila, ya esto, ya lo otro, y nos fuimos al hospital, y nuevamente Vero, otra manifestación espiritual también, de verdad, es increíble. Eh, ya no reaccionaba mi hijo prácticamente casi. En el hospital nuevamente me aviento otro tirito, como dicen por ahí con los doctores, y ya, por favor, intúbenlo. No lo querían intubar y decían: "No, ahorita reacciona", no, ya, intúbenlo. Y entonces lo intuban, pero no reaccionaba mi querido. Y entonces yo rompo en llanto y dije: "No, no es nada comparado lo que a mí me pasó con el cáncer, todo lo que yo sufrí, Sí, con ver padecer a tu hijo y sentir que se te va. sí, no hay comparación. No hay comparación". Y en ese momento me derrumbé tremendamente. Entonces, ese ha sido mi dolor más fuerte, ver a mi hijo que casi se me va. Y ella tenía 2 años, pero pues ellos son chiquitos, son frágiles, ¿no? Em, Arturo nuevamente me dice: "¿Que no tienes fe, Ivette? ¿Que no tienes fe?".
y me acerco un rosario y empezamos a rezar y gracias a Dios, Mikel después reacciona, ¿no? Pero yo creo que sí, el dolor más fuerte de una madre es ese, ver o perder o estar en una situación así, ¿no? No encuentro, ahí sí no encuentro como, porque cuando yo estaba con el cáncer, yo decía, "Nah, hago esto, hago lo otro", buscas cosas que hacer, buscas, eres tú, ¿no? Pero que no le pase nada a tus hijos, que tus hijos estén bien. Y bueno, eso quería comentarte, que eso fue el dolor más fuerte. Con todo, de todo, si tú me preguntaras qué es lo más difícil que viviste en todo este proceso entre cáncer, síndrome de Down, dejar el trabajo, tener que apretarte el cinturón porque ya no hacíamos lo mismo, ¿no? O sea, ya cambia tu economía, ya no son Totalmente. 2 pilares, más todo el gasto que te decía que yo me aventé, mi tratamiento natural del cáncer nos lo aventamos nosotros, ¿no? Y el tratamiento, más lo de Mikel, no, o sea, sí fueron épocas pesadas también económicamente, pero bueno, no, todo eso es, pero sí, ver sufrir o ver, tener a tu hijo que se te está yendo es lo peor. Sí, sí, totalmente. ¿Le hacen su primera cirugía a Miquel? ¿Sale Sí, todo bien? sí, bueno, sí, pero a los 2 meses lo tienen que volver a operar porque se movió una, no recuerdo el dispositivo que le habían puesto Okey, y lo tienen que volver a operar. a los 2 meses. Sí, sí, Miquel, los 3 primeros años entre temas de influenza y de los pulmones, etcétera, estuvo en el hospital mucho tiempo, los 3 primeros ¿Y años. ahora cómo es la calidad de vida de Miquel? No, hombre, maravilloso, maravilloso. Fíjate que algo que yo sí quiero recomendar e insistir, y gracias por ponerme el micrófono, pero es que en el síndrome de Down y cualquier pequeño neurodivergente o que tenga alguna situación que en automático la sociedad los margina, ¿no? Sí. Justo lo que hay que hacer es todo lo contrario, o sea, la familia, la sociedad, el gobierno, tenemos que incluirlos, porque luego, claro, dicen, no, pero es que ve cómo se comporta, claro, porque no le has dado la oportunidad. Es correcto. Claro que va a ser un periodo en el que ellos se adapten, ¿no? Porque no están, porque nunca les han dado la oportunidad, entonces no saben cómo reaccionarán con la sociedad, ¿no? Y en la medida en que los dejemos pertenecer más a la sociedad, ellos se van a comportar más justo como organismos, como personas que son sociales, personas que pueden incluso ser independientes, pueden llegar a ser independientes. Y, ¿qué piensas del pronóstico o diagnóstico que te dio ese No, doctor? ¿Cómo está tu y ahora con el hijo tan maravilloso que tienes? mira, es que creo que muchas veces pienso que bueno, no pienso, estoy segura, es una ignorancia tal, pero ojo, si no sabes, mejor no hables. Si desconoces del tema, mejor no hables, porque claramente puedes estar muy equivocado, ¿no? Y creo que eso falta en el tema de pues, de síndrome de Down, autismo, todas estas que últimamente, no sé si fuiste o alcanzaste a ver que fue la marcha, ¿no?, del síndrome de Down. Sí. Hay más gente, ¿no? Y eso es muy bueno. Pero, eh, pues es importante que la sociedad también sepa, ¿no? Que se acerque igual con nosotros y nos pregunten, bueno, ¿qué es el síndrome de ¿Cuál es Down? tu experiencia, no? ¿Cómo puedo ¿Cómo ha saber? sido el Ujú. síndrome de Down? Tengas o no tengas un hijo con síndrome de Down, porque ellos son parte de la sociedad. Eso es por lo que luchamos día a día las madres cuidadoras, ¿no? El que los incluyan y el que los conozcan, porque Sí, también le tienen miedo a lo desconocido y si no se acercan a tratar y que son grandes maestros de vida. son Y grandes bueno, maestros de vida, Vero. Mi hijo, yo estoy segura que él
trae este mensaje de la empatía y él es muy empático también, Amoroso. amoroso. Y entonces, pues son maestros de vida. Ellos no tienen filtros en, ay, este sí lo abrazo, este no, este. No. Al contrario, él ha tenido que hacerlo porque hay muchas personas que no les gusta. Entonces ya le enseñamos que, mira, si no te quiere, o sea, haz esto. Si hace esto, pues no te acerques. Y entonces es muy, traen un mensaje increíble ellos, ¿no? La tolerancia, la paciencia, el amor, La la tenacidad. tenacidad en este mundo donde, en esta época en donde todo estamos a la inmediatez y la tecnología y no valoramos ya casi nada, bueno, pues ellos son una bendición para esta época, pero Y ve, ¿cómo reaccionaron sus familias? Em, quiero preguntarte 3 cosas más, pero una de ellas, ¿cómo reaccionaron sus familias, tanto de tu esposo como la tuya, cuando llega Miquel? ¿Cuáles fueron las reacciones de las familias? pues mira, y también igual sintieron dolor, ¿no? O sea, es como yo esperaba el nieto, pues para ellos es como, ¿qué le pasó, no? Y sintieron dolor, pero creo que poco a poco fueron como superando y aceptando. eh, para unos a lo mejor más difícil la situación, la aceptación que para otros, ¿no? Es normal. em, así es, ¿no? Como en la sociedad o como las personas, para unas personas más difícil, para otras a lo mejor no tanto. Tienes una gran red de apoyo, que es tu esposo. Sí. ¿Tienes más red de apoyo, alguien más que te apoye con tus hijos? Eh, bueno, pues, a ver, a veces mi mamá no está aquí, mi mamá vive en Michoacán, mis hermanas también están como en otros lados. Y, y bueno, mis suegros pues ya están grandes y a veces es difícil, ¿no? Porque además con un niño con síndrome de Down Complicado. es complicado, porque también luego nos dicen, ¿y qué hago? ¿Cómo lo trato? ¿Qué puedo hacer? Que es complicado. No digo que ellos siempre están en la mejor disposición, ¿no? Todos de ayudarnos, pero pues también vemos que a veces es complicado, ¿no? ¿Cómo es tu relación con tu esposo? ¿Cómo fue el agarrar al toro por los cuernos ambos? Ajá. ¿Y cómo se acercó a ti? ¿Cómo fue que te dijo: "Aquí estoy"? Eh, Sabes que Arturo es muy resiliente. Entonces, creo que esa resiliencia ayudó bastante, ¿no? Y él se acercó, él es resiliente y es callado, de repente no habla, pero actúa, ¿no? ujú. Entonces, simplemente fue así como acercarse y decirme, eh, las palabras más importantes para mí de él fueron: "Ten fe, todo va a estar bien y vamos a salir, ¿no? Vamos a salir adelante". Y ya después en el trayecto, obviamente, nos hemos tenido que organizar. Si es como tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto, y a veces ni siquiera nos decimos las cosas que tenemos que hacer, pero inmediatamente o él o yo tenemos como, ya terminé esto, pero ¿en qué te ayudo, no? Entonces sí Son un gran equipo. es un trabajo en conjunto de decir en qué te ayudo, ya terminé, en qué te ayudo. Si vemos a uno que todavía está parado haciendo cosas, ¿qué te ayudo? Sí, Sí, son un gran equipo. sí, muchas gracias. Natasha, Mi ¿cómo es pequeña como Natasha hermana? es Cuéntame. maravillosa, es muy amorosa también con Mikel. Se pelean, como todos los hermanos se pelean, tienen discusiones, pero ella ama mucho a su hermano. Tan es así que nos ha dicho que quiere tener un hijo con síndrome de Down. Ay, mi vida. Mamá, quiero tener un hijo con síndrome. Porque ella ya vivió el lado extraordinario, ¿no? Sí, Ella sí conoce el lado extraordinario, sí, sin claro. juicios, sin prejuicios, sin Exactamente. Pero bien hermosa mi niña. Creo que a veces pasa con los hermanos que lo que tenemos que hacer nosotros que tenemos pequeños con alguna situación de manejo particular,
no hay que dejarlos a un lado porque de repente eso pasa, ¿no? Los Que por dejamos. enfocarse al niño que necesita más atención, descuidamos a los otros hijos. Descuidamos a los otros hijos y eso a veces llega a pasar, pero bueno, somos seres humanos, pero tenemos errores, ¿no? Y entonces en el camino tienes que manejar muchas situaciones y todo Aprender. aprender. Y yo creo que lo más importante es que tengas esa voluntad de querer aprender y querer crecer, ¿no? ¿Qué le dirías a esas mamás que acaban de recibir a sus niños con síndrome de Down? ¿Qué mensaje te gustaría mandarle ahorita a esas mamás que van recibiendo sus brazos niñas y niños con síndrome de Down? Que no escuchen a los demás, que escuchen su corazón, que son una gran bendición, que son un gran viaje, que sí les van a sacar lágrimas, pero sobre todo les va a haber muchísimo amor, un amor que jamás pensaron. Entonces, que no escuchen a los demás, o sea, cuando les tengan cosas que decir, que más bien vivan ellas la experiencia con su hijo y que no dejen de conectar con él. ¿Y tú? ¿Tú cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes ahora, Ivette? ¿Cómo está tu salud ahorita? Muy bien, gracias a Dios, estoy muy bien. Ya pasaron 10 años del cáncer, me dieron de alta. ¿Sigues haciéndote revisiones? Sigo haciéndome revisiones, muy importante, pero todo muy bien y pues este doctor también dice es maravilloso, o sea, porque este tipo de cáncer pues no para así de la nada, ¿no? Entonces hay que hacernos las revisiones, a Dios rogando y con el mazo dando, como dicen por ahí, ¿no? Sí, Sí, Berito. muy bien, Ivette. Muchísimas gracias, Sí. por ser mis amigos, por compartir, por apoyarme, Ay, por bueno, es que tú, mi Vero. tienes una historia tan linda de vida que no podíamos dejar de compartirla. Tienes hijos extraordinarios y tienes un marido maravilloso, que siempre satanizamos a los esposos, porque la mayoría se va después del diagnóstico, ¿no? Sí, Huyen, sí, sienten que no van a ser capaces y tú tienes un compañero de vida sí, extraordinario, que también nos gustaría saber la ventana de él, ¿no? De cómo lo vivió. Y claro. yo sé que en algún momento aquí también nos va a platicar él cómo se sintió. Y bien, muchísimas Gracias a gracias. ti, Berito. Gracias Muchas por ser tan gracias. extraordinaria. No, gracias a ti y también tú, una madre extraordinaria. Gracias, Ivette. Gracias, Vero. Dedicamos este episodio a todas las mamás extraordinarias, cuidadoras de niños con síndrome de Down. Pero en especial le quiero mandar un beso y un abrazo a Mikel, que es un niño extraordinario, y a muchos otros que sin ellos no aprenderíamos diaconía. Muchas gracias, esto fue Vidas Atípicas. Hay caminos que no todos ven, luchas diarias que se llevan en la piel, manos firmes que no sueltan el amor, corazones llenos de valor. Cada historia es luz en la oscuridad, cada lágrima enseña a volar. Vidas atípicas, fuerza sin igual, voces que transforman la realidad, resiliencia que florece al caminar, amor que no se cansa de luchar. Vidas atípicas, red de contención, abrazando el alma en cada canción, porque juntos podemos sanar y al mundo entero sensibilizar. Madres valientes, guerreras de fe,
esperanza, aunque duela el ayer. Neurodivergencia es otra forma de brillar, diversidad que nos enseña a amar. No es carga, es amor profundo, es cambiar la mirada del mundo. Vidas atípicas, historias de verdad, semillas de empatía y humanidad. Vidas atípicas, fuerzas sin igual, voces que transforman la realidad, resiliencia que florece al caminar, amor que no se cansa de luchar. Vidas atípicas, red de contención, abrazando el alma en cada canción, porque juntos podemos sanar y al mundo entero sensibilizar.